¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos a otro gran domingo de streaming. El día de hoy tenemos una clase especial. Si es primera vez que vienes acá al canal y nos visitas acá en YouTube, el canal de Metro Hoogland, somos un canal bastante copado, bastante loco, nos gustan los cócteles. Básicamente estamos en vivo todos los domingos, algunos lunes también, y todos los días, miércoles y viernes, publicamos recetas de cócteles clásicos y cócteles de autor. Así que si es primera vez que estás por aquí, te invito a que te suscribas. Si estás buscando un canal donde enseñan todo coctelería y bartender, este es el lugar indicado. Así que bueno, bienvenidos todos. Hoy tenemos una gran clase, como dice el título. Así que bueno, espero poder deleitarlos. Va a ser una clase bastante corta, así que quédense atentos que voy a ir muy rápido. Antes de arrancar, por supuesto, me gusta siempre saludar a quienes ya son fieles del canal, a quienes, bueno, construyen este canal todos los días con su ánimo. Bienvenida, Anita, bienvenido, Luis. Bueno, bienvenido a todo mi Armis. Es un enorme placer servirlos. Así que, sin más preámbulo, ¿están listos? ¿Están listos? ¡Let's go! Bueno, muy bien. Hoy les voy a hablar acerca de consejos para conseguir trabajo, ¿ok? Básicamente es, si te estuviste preguntando o si es primera vez que vas a una entrevista laboral como bartender, este video es para ti, ¿sí? Si estás buscando trabajo o si es tu primera entrevista y digamos que quieres conseguir este trabajo, este video te va a servir muchísimo. Antes de empezar un poco a decirte, digamos, a ver, ¿qué me valida para esto? Quiero invitarte a que veas mi canal. Tenemos un año acá subiendo videos, 3 videos a la semana con mucha constancia, digamos, y mucha disciplina. Así que ahí vas a ver un poco mi trabajo, que para mí es lo primero que me va a validar para poderte dar esta clase. Bueno, bienvenido a todo mi Army que esté en vivo. Saludos, Enma. Saludos, Mari. Bienvenidos. Muy bien. Bueno, ¿quién soy y quién me califica para darte esta clase hoy? Arranqué como bartender hace 12 años. En mi trayecto como bartender ya he competido en diferentes torneos. Llevo 12 años enseñando. Fundé un instituto que está en 3 países. Estoy trabajando en Argentina, que para mí es la capital de la coctelería en Latinoamérica, hace 5 años, lo que me ha permitido estar, digamos, en constante actualización. Y bueno, nada, me parece que es suficiente, no voy a estar vendiéndome más, así que bueno, voy directo al grano. Quiero contarles antes de arrancar la clase también que en este momento estoy dirigiendo un proyecto para darle trabajo a los bartenders, así que si estás en Argentina y estás buscando trabajo como bartender, escríbeme al Instagram y te voy a explicar cómo acceder a trabajo. Así que bueno, voy a arrancar, mi gente. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿La están pasando bien? Veo el chat activo, así que bueno, los voy leyendo. Bueno, vamos con el punto número 1, ¿ok? Antes, te voy a resumir esta clase en 5 puntos, pero antes de darte los 5 puntos, voy a hacer una revelación acá en vivo, porque ustedes saben que me gusta compartirles mucho valor y mucha orientación a ustedes que están comenzando como bartenders. Primera cosa que te quiero decir es el trabajo como bartender. Hoy día, la mayoría del trabajo se gestiona por recomendación. Voy a reiterar esto. La mayoría del trabajo se gestiona por recomendación. ¿Qué significa esto entonces? Que si tú estás comenzando como bartender, te va a ser más complicado conseguir trabajo si no tienes experiencia, porque la mayoría del trabajo se gestiona por recomendación. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, bartenders como yo, que ya tenemos 12 años de carrera, que ya tenemos 5 años trabajando en un país como bartender, realmente nunca estamos sin trabajo. ¿Por qué? Porque generalmente cuando ya tú te validas empiezas a trabajar, ponele en un bar y estás ahí 6 meses, 1 año trabajando en el bar, si es un bar conocido, si es un bar de buena coctelería, ya tú como bartender te validas. Entonces, haces relaciones públicas y siempre los buenos tienen trabajo. Entonces, si tú, hiciste un buen trabajo en ese bar, siempre te va a venir, algún compañero bartender te va a decir, oye, mira, están buscando gente en este bar. Entonces, lo que quiero revelarles antes de arrancar con estos 5 puntos de hoy es que si estás arrancando, te va a ser muy difícil conseguir ese primer trabajo. ¿Por qué? Porque la mayoría del trabajo ya se consigue preguntándole a otros bartenders. Siempre es así, ¿eh? Y esto lo digo con toda la responsabilidad. Siempre es, muy poca gente contratan por currículum, es lo que te quiero decir. La mayoría de la gente la contratan porque a mí me preguntan a cada rato, Chejo, ¿no tienes gente para laburar? Te lo prometo. Es así siempre. A cada rato yo abro mi teléfono. Bueno, ahorita estoy transmitiendo en vivo, pero yo abro mi teléfono y es
Chejo, tienes gente para recomendar, gente para recomendar. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Estos 5 puntos de hoy te van a servir para que rompas esa barrera de que aunque no tengas experiencia, cómo conseguir trabajo. Así que, ¿están listos? Let's go. Punto número 1, currículum. Punto número 1 que te quiero hablar es del currículum. Sé bien que obviamente quizás ya te llamaron para la entrevista, ¿no? Pero te quiero dejar esta enseñanza para tus futuros trabajos. En el currículum, háganlo una síntesis de solamente lo que sea conocimiento, o sea, sea conocimiento y que le interese al contratante. Es decir, si tú dominas paquete Office y no sé qué, eso a nadie le importa. Si tú hiciste estudios de ciencia molecular, a nadie le importa. Solamente coloca ahí tu experiencia bartender. Y sé que me vas a decir, bueno, hola, pero ¿qué hago entonces? Si, ¿cómo? O sea, va a quedar una hoja en blanco, ¿no? ¿Qué hago si no tengo experiencia? Bueno, no te preocupes. Lo que vas a hacer es, ya hiciste mi curso en YouTube, coloca experiencia básica de coctelería. Pero lo que te quiero decir es, coloca solamente lo que sea tu experiencia bartender. Un saludo a mi hermanito Raúl. Un beso, siempre me encanta verte acá en línea. Bueno, es eso, no cargues el currículum de información que no seas del rubro bartender. ¿Me explico lo que te digo? Eso es solo lo que te quiero decir. Si no tienes experiencia, haz mi curso gratuito de YouTube y coloca experiencia básica en coctelería. ¡Pum! Listo. Punto número 2, la vestimenta. Y sé que me vas a decir, oye, Joglan, pero eso yo lo sé. No. O sea, vamos a lo básico primero. Siempre le digo, ustedes quieren truco, fuego, cosas, revoleo. Y realmente la vida es más básica y más sencilla de lo que parece. Entonces, ustedes concéntrense en primero dominar la base. ¿Y qué es la base? La vestimenta. Te voy a dar un truco importante. Si ya tú tienes un bar ubicado donde quieras trabajar, porque ese es lo que yo les recomiendo siempre a mis alumnos, no vayan tirando currículum a lo loco. Seleccionen los bares en los que ustedes quieren trabajar, véanlo, pasen, si es posible, inviertan en una cerveza y conozcan la movida del bar antes de buscar el trabajo. Pero en fin, esto ya es más avanzado, esto es una otra clase. Lo que te quiero decir es la vestimenta, la gente reacciona a la manera en que tú te vistes. Por ejemplo, yo me he visto de esta manera porque quiero conectar con ustedes como alguien casual. Si yo estuviese buscando trabajo, yo me vería cómo se visten los bartenders del lugar. Eso es lo que yo haría. Yo iría al lugar y vería cómo se visten y trataría de emular eso. ¿Por qué? Porque el que te está contratando ya tiene un perfil de vestimenta, un perfil actitudinal. Entonces, tú tratas de asemejarte a ese perfil. Ah, pero es que yo soy rockero. Bueno, no te van a contratar. Esa es una gran realidad. O sea, los bares tienen un perfil estético porque atienden a un tipo de clientela. Entonces, tú tienes que tratar de asemejarte a eso. No es que, por ejemplo, a ver, es un bar de rock, vamos a suponer, y tú te vas a ir de traje y corbata. Puede ser que sí. O sea, siempre te recomiendo, en vez de ir en camiseta o franelilla, en pijama, te aconsejo que vayas vestido formal, ¿no? Ponele. Pero si es un bar de rock, ve cómo están vestidos los bartenders y trata de asemejarte a eso. Ese es mi consejo y un consejo súper importante. Por ejemplo, si tú vas a laburar en un bar en Palermo, no sé, en el centro de Palermo, la mayoría de los bartenders se visten con camisas floreadas o camisas estampadas. Entonces, si vas a buscar trabajo, vete en una camisa estampada. ¿Por qué te vas a parecer más a eso? ¿Sí? Bueno, ese era el punto número 2, que es la vestimenta. Ojo con la vestimenta, asesórense. Punto número 3, véndete. Tú vas a buscar trabajo. ¿Cuál es el producto? Se está quedando sin batería. Gente de Instagram, la clase sigue en YouTube. Nos vemos ahí. YouTube Mentor Joglan. Ya estoy con ustedes, YouTube. Bien. Si tú vas a buscar trabajo, ¿cuál es el producto? Tú eres el producto en este caso. Entonces te tienes que vender. Si yo voy a vender este mate, yo te digo, mira, es que este mate es de Argentina, este mate es de esta cosa que es algo natural, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, esto es esta cosa que es natural, conserva más la temperatura, al ser natural le da un sabor más, te vendería. Como tú eres bartender, te vas a vender a ti. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tú llegaste y está la persona que te va a entrevistar así sentado, ¿verdad? Llegaste, te dicen, tome asiento. Y te quedas callado. No, desde que tú llegaste ya tienes que empezar a hablar. Y es muy importante la actitud que tengas al hablar. Cuando me refiero a actitud es ni muy arriba, ni muy superior, pero tampoco muy abajo, hombros caídos. O sea, seguro de ti mismo, de lo que sabes y venderte con actitud, con carisma, con una sonrisa. Mira, si te vas petulante, onda, yo sé esto, ya yo trabajé, no te van a contratar. Si también vas tipo, no sé nada, ayúdame por favorcito, tampoco te van a contratar. O sea, es el intermedio,
tener actitud y ir teniendo tacto con la persona que te está entrevistando. Me explico, es esperar las preguntas, responder las preguntas fluidamente y tener actitud más que otra cosa. Ustedes saben a qué me refiero. Yo toda esta semana he estado entrevistando gente y la gente llega y se queda así y con vergüenza. Ya yo los veo así, yo digo, si están hablando de esta manera conmigo, de la misma manera van a estar nerviosos con el cliente. Entonces es preferible que hables, que te sueltes, que te relajes y te vendas. Cuando me refiero a te vendas, habla de ti. Mira, o sea, habla de tus fortalezas. Mira, me gusta trabajar bajo presión, soy rápido, soy buen compañero. Habla de eso, porque al final la persona lo que quiere es saber si tú eres la persona adecuada. Entonces, actitud. Punto número 4, porque sé que allí donde están diciendo, bueno, Hoagland, todo bien, me sirven los consejos, está bien, pero ¿de qué puedo hablar si no tengo mucha experiencia? Entonces, ¿de qué puedo hablar? Ahí te voy. Puedes hablar de los 3 pilares del bartender. Este es mi consejo. Mira, porque es lo que a mí me gustaría ver cuando yo entrevisto. Ahorita estoy entrevistando a un montón de gente. Entonces, ¿qué me gustaría escuchar a mí? Eso es el secreto que te voy a compartir. Entonces, punto número 1, habla de atención al cliente. Explícale por qué te gusta ser bartender, por qué te gusta atender a la gente. Mira, me encanta, me divierto, me gusta ver las reacciones de las personas cuando le hago los tragos. Habla de eso, habla de lo que te incentiva de atender a las personas. Punto número 2, habla del conocimiento que tienes. Mira, a mí me gusta mucho, conozco sobre vodka, conozco sobre rones, conozco sobre whisky, me gusta la coctelería clásica, me gusta la coctelería tiki. Habla del conocimiento que tú manejas. Punto número 3, ¿qué quiere un lugar? ¿Qué quiere un bar? Un bar quiere vender. Entonces, habla de eso. Mira, a mí me gusta mucho siempre ofrecer los tragos de la semana. El bar quiere vender, entonces habla sobre la venta. Esos son los 3 puntos que yo te aconsejo. Ahora, obviamente que ahí donde estás se te está revolucionando la cabeza y lo sé, pero quiero dejarte en este punto número 5 otros temas por si en algún momento se quedan callados, si tú no sabes de qué hablar, te voy a dejar diferentes temas para que tú sepas de qué vas a hablar en la entrevista. No es que, no, bueno, se me murió mi perrito, no, que yo estuve, o sea, a eso no le importa a la persona. Tú en ese momento estás concentrado en venderte y en dejar una buena imagen de quién eres tú. Entonces, ahí te va. ¿De qué puedes hablar? Otros temas interesantes como compañerismo, número 1. Habla del compañerismo. Al bar le importa que tener un equipo de trabajo que sean compañeros. Entonces, habla de por qué tú eres un buen compañero. No te voy a resolver toda la tarea, eso lo tienes que descifrar tú. Pero habla del compañerismo. Otra cosa que tienes que hablar sobre la puntualidad. Es un bar, es un trabajo, es algo formal. Entonces, uno necesita que las cosas funcionen, que la gente llegue a tiempo. Entonces, habla sobre tu puntualidad. Que no eres puntual, entonces no busques trabajo. Si no eres puntual, no busques trabajo, ¿ok? Habla de la puntualidad. Habla de la responsabilidad, punto número 3. ¿Por qué? Porque obviamente uno no quiere contratar a un bartender que te falte porque se engripó, te falte porque el perrito está enfermo. Habla de eso. Mira, pase lo que pase, yo vengo a trabajar. Y eso ya, créeme que cuando uno está contratando a alguien, si ves que la persona es sonriente, que tiene buen ánimo, buen feeling, vino bien vestida y tiene ganas de trabajar y te habla de no, yo soy puntual, yo siempre llego a tiempo, llego 10 minutos antes del servicio, 10 minutos antes de mi hora de trabajo, nunca falto al trabajo. Ya esos son indicativos que yo vería en contratar a un bartender. Yo te estoy compartiendo todas las cosas que son reales. Allá tú sí las haces o no, ¿ok? Yo lo hago con todo el amor del mundo. Punto número 5, la proactividad. Otro tema del que puedes hablar. La mayoría de los bartenders se está contando el tiempo para irse del servicio, están con el teléfono, nada. Son errores que veo frecuentes en nuestro servicio. Entonces tú habla de eso. Habla para ti porque es importante la proactividad. Por ejemplo, en un bar tú nunca puedes estar sin hacer nada. Tú siempre tienes que estar haciendo algo. Por eso vas a ver a los bartenders faginando las copas o vas a ver cortando el limón, haciendo el almíbar, reponiendo las heladeras. Entonces, si quieres hablar de temas que te hagan quedar bien, habla sobre la proactividad, ¿sí? Habla de, mira, la proactividad para mí es importante por esto, Bueno, mi gente, esos son los 5 puntos que hoy Metro Hoagland te comparte para que consigas tu trabajo en esa primera entrevista. Créeme que si te concentras en estos 5 puntos, vuelve a ver el video del principio, concéntrate en estos 5 puntos, no es más que eso, no es más que eso, te lo garantizo. Concéntrate en estos 5 puntos, relájate y ve a decirle a la gente con honestidad quién carajo eres tú. No mientas, no engañes, no chamulles, no te creas más que los demás. Estás buscando trabajo, así que sé honesto.
¿Está bien? Muy bien. En este momento les voy a dar oportunidad de que si tienen dudas, déjamelas ya mismo en los comentarios. Voy a responder solamente 2 dudas. Solo 2 dudas voy a responder ahora mismo en los comentarios. Los leo. Dudas sobre cómo conseguir trabajo. Pero también te quiero invitar, como ves, todos los domingos, religiosamente estoy acá viniendo a darte clases o a compartir contigo cosas que te ayuden en tu carrera bartender o que te ayuden a mejorar tu coctelería. Déjame, por favor, un comentario. Si viste esta clase, déjame un comentario. ¿Qué temas te gustaría que toque? ¿Quieres aprender de ron? ¿Quieres aprender de vodka? ¿Qué quieres aprender? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo Mentor Holland te puede servir? El tema que sea. Y no te dé vergüenza dejar un comentario público, porque seguro no lo dejas porque no quieres quedar mal. Ay, porque no sabes sobre esto. No, yo tampoco sé muchas cosas. Yo soy un aprendiz eterno. Mentor Holland solamente es una marca. ¡Carajo! A ver, ¿qué dudas tienen? ¿Qué dudas tienen? Los leo. A ver. A mí me llamaron de tu agencia, Jo. A mí me llamaron de tu agencia, pero si hubiera sabido que estabas dando entrevistas presenciales, hubiera ido igual. Saludos, Matías. Bueno, gracias. A ver, no, pero eso no fue una duda. Déjeme, los voy a regañar. ¿Dónde están las dudas? Este es un canal de educación todavía. Ya haremos entretenimiento, pero yo vengo aquí a ayudarlos. ¿Dónde están las dudas? A ver. Víctor Morgan dice, ¿cómo fue tu primer trabajo como bartender? Bueno, eso es para otra cosa. Dudas que ayuden a la clase, dudas de que sean productivas de cómo conseguir trabajo. ¿Sí? Eso no ayuda. A ver, encontré un trabajo como barman, pero no sé qué me recomiendas. Cata, te recomiendo aprender coctelería clásica. Mira, ve el video, el streaming de la semana pasada, que eran consejos de cómo ser un mejor bartender. Así que ve el streaming, busca ahí la lista de reproducción, clases gratis. No sé, no hay buenas preguntas. Bueno, mi gente, lo siento mucho, pero este servidor se despide. Todos los miércoles y todos los viernes sale un video nuevo de coctelería y los domingos venimos a enseñar y profundizar acá en conocimientos de bartender y de coctelería. Ha sido un placer servirlos. Nos vemos el domingo que viene, que seguramente estaremos dando clases de barras móviles. Vamos a seguir profundizando. Vi todos sus comentarios, vi más de 100 comentarios diciéndome, Holland, quiero más barras móviles. Así que la semana que viene, el domingo, estaremos hablando sobre las barras móviles. Hay tentativo, mañana lunes, otro streaming, pero no voy a adelantar nada. Estén atentos a mi Instagram. Dios me lo bendiga. Nos vemos el domingo próximo. Chao, chao.